Y este es el circuito básico de cierre centralizado. No es el más sencillito, pero sí que es bastante básico. Vamos a ir poco a poco viendo la composición y el funcionamiento. Tenemos en la parte de arriba, la parte superior, lo que es la caja electrónica de mando. Es una caja, ahora la veremos, está compuesta por dos relés conmutados y dos transistores y dos condensadores para realizar la temporización. Está alimentada, fusible, positivo y negativo, y recibe señal del receptor de infrarrojos. Va a recibir negativo por la terminal 6, terminal 8, cuando se manden instrucciones de apertura y cierre. Tiene que por los terminales 3 y 4 va a alimentar a los motores, a los actuadores de puerta. En este caso tiene 6 actuadores de puerta. Bueno, 2 para las puertas delanteras, otros 2 para las puertas traseras. Luego tiene el del maletero y el de la tapa de depósito. Lo que he pintado con amarillo es todo negativo, por lo tanto en la posición de reposo, que es en la que está ahora mismo, es todo negativo de batería. En cuanto a los accionadores, pues vemos el de la puerta del conductor, está formado por un motorcito muy sencillito y un conmutador, ¿vale? Este conmutador va a bascular de una posición a la otra cuando el motor gire en un sentido u otro. Este conmutador también es accionable normalmente con el tirador de puerta interior, o cuando introducimos la llave en el bombín y giramos, pues cambia la posición. En función de la posición que adopte, ahora veremos que se va a informar en la caja de mando de instrucciones de apertura y cierre. En cuanto al accionador de puerta del pasajero, es exactamente igual que el de la del conductor. Y luego tenemos los de puerta trasera, ¿vale? Estos de puerta trasera son aún más sencillos, solamente disponen del motor para bloquear y desbloquear puerta. Y el maletero trasero, bueno, el maletero, además tiene un interruptor que es abierto o cerrado con la llave. Al introducir la llave podemos abrir este interruptor o cerrarlo, de tal manera que quedaría independiente su funcionamiento del resto de los motores, ¿vale? Al no llegarle positivo o negativo por la parte a la escobilla inferior del motor, no funcionaría este motor. Y en lo que se refiere al emisor y al receptor, tenemos que una vez que pulsamos en el emisor para instrucción de apertura o cierre de puertas, el emisor va a mandar un haz de ondas, bien sea de radiofrecuencia, o va a mandar un haz luminoso de infrarrojos, y el receptor lo va a captar. En función de que sea instrucción de apertura o cierre, va a colocar el conmutador en una posición o en otra, mandando negativo, un impulso de negativo a la unidad de mando de cierre centralizado. En cuanto al receptor, bueno, pues si es de infrarrojos, tendrá un fotodiodo, fototransistor, que captará esa señal luminosa, será amplificada y posteriormente será comparada para verificar la autentificación de esa señal captada, si corresponde con el vehículo. Y luego el módulo de salida del receptor pues mandará un impulso negativo, bien, como hemos dicho anteriormente, bien a salida 3 o 4, apertura o cierre respectivamente de las puertas, bloqueo o desbloqueo. Y en lo referente a la caja electrónica de mando, pues es una caja muy sencilla, es bastante antigua, es un cierre de los años 80. Bueno, está formada básicamente por dos módulos M2, M1 de control. Son módulos que tienen básicamente un transistor y un condensador que, bueno, va a funcionar en corte y saturación. El condensador va a temporizar el tiempo que está saturado el transistor. Tiene los módulos transistores van a controlar la activación de un relé
el módulo M1, relé 1 y M2, el relé 2. Estos relés son conmutados, ¿vale? De tal manera que la posición de reposo siempre van a salir de ellos negativo, ¿vale? Por la salida 3 y 4 son las salidas que accionan los motores. Bueno, pues siempre van a estar a negativo en posición de reposo. Cuando uno de ellos bascule, lo que va a hacer es sacar positivo por una de las salidas, 3 o 4, que alimentará a los motores de las unidades de cierre de puerta. ¿Vale? Todo lo que he pintado en amarillo es negativo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando mandemos instrucciones de apertura o cierre, por las entradas 5 o 7, o 6 y 8, llegará un impulso negativo que pasará a saturación el transistor durante un instante de tiempo, el relé basculará y saldrá positivo por 3 o 4. Ahora lo veremos en el circuito. Bien, y aquí tenemos la unidad de cierre centralizado de Skoda. Bueno, viene con todas sus conexiones eléctricas, muy sencillita. Los dos relés están aquí integrados y bueno, la electrónica de control, dos condensadores para temporizar y una electrónica de control SMD donde se pueden observar pues los distintos transistores y diodos que está utilizando para realizar la temporización. Tengo aquí otro más antiguo donde se ve perfectamente los dos relés conmutados y bueno, el transistor y algún diodo, alguna resistencia de polarización para hacer también la temporización. Y aquí tenemos el circuito dibujado en la posición de cerrado, ¿eh? Solamente he dibujado el módulo relacionador de puerta del conductor, pero bueno, cuando están todos en paralelo sería más de lo mismo. En la posición de cerrado vemos que negativo entra al terminal 2 de la caja de mando y bueno, alimenta a los módulos electrónicos M1 y M2. Este negativo entra a los contactos de los relés y en la posición de reposo sale por el terminal 3, que si lo seguimos alimenta con negativo a la parte superior del motor del cierre centralizado. También vemos que entra el negativo en el conmutador del relé 1, sale por el terminal 4 y alimenta con negativo también al motor en la escobilla inferior. Por lo tanto no hay giro y esta sería la posición de reposo y cerrado. Vemos también que entra el negativo por 5M1 al módulo de motor y sale por el conmutador por 5M4. Si lo seguimos, entra por el 5, la caja electrónica de mando y le llega al módulo M1. Si mandamos instrucción de cierre, va a ocurrir lo siguiente. Esta instrucción de cierre la podemos mandar de dos maneras. O bien a través de infrarrojo en mando a distancia, con lo cual es la caja electrónica de infrarrojos descartador mandaría un impulso negativo al módulo de control de puertas y llegaría este impulso al terminal 8, alimentaría al módulo M2, pasaría el transistor a saturación durante un instante, saldría negativo, la bobina del relé 2 quedaría polarizada, positivo por arriba, negativo por abajo y el conmutador bascularía. Al bascular el conmutador del relé ahora saldrá positivo por el terminal 3, ¿vale? Que si lo seguimos vemos que va a parar a la escobilla superior de todos los motores y estos girarán en sentido antihorario. La otra opción para apertura de puertas sería introducir la llave en el bombín o tirar de los tiradores interiores de puerta delanteras, con lo cual mecánicamente nosotros bascularíamos el conmutador interior del módulo de control de puerta
y el negativo que entra por 5M1 ahora saldría por 5M3, ¿vale? Sería un impulso, bueno, impulso sería negativo, traería la caja electrónica de control por el terminal 7 e igualmente al anterior alimenta al módulo M2, por lo tanto la apertura del cierre centralizado de los cierres sería igualmente mandada por la caja electrónica M2 a través del relé 2. Y esto es en cuanto a apertura. Transcurrido un instante desde que se mandó instrucción de apertura de puertas, ya el sistema queda en reposo y abierto. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, que el transistor M2 pasa a corte otra vez, ya no manda negativo a la bobina del relé y el conmutador vuelve a su posición de reposo, por lo que por la salida 3 saldrá negativo y el motor quedará otra vez alimentado con negativo, escobilla superior, escobilla inferior no gira. Si en estas condiciones, que es puertas abiertas, mando instrucción de cerrar puertas, instrucción de cierre de puertas, pues al igual que antes puedo hacerlo a través de mando a distancia, con lo cual en vez de mandar un impulso negativo por 5B13 lo hará por 5B14 y este impulso negativo ahora vemos que por la patilla 6 ataca al módulo M1. Va a ocurrir lo mismo que antes. M1 el transistor va a pasar a saturación durante un instante y va a alimentar a la bobina del relé 1. El conmutador va a ser accionado y saldrá positivo por el terminal 4 en vez por el terminal 3. Este positivo llega a la escobilla inferior del motor y el motor gira en sentido de las agujas del reloj. Al girar el motor también lo va a hacer CP, que estaba en la posición inferior, va a subir a la posición superior. La otra forma de dar instrucciones de cierre es introducir la llave en el bombín o con los tiradores interiores de puerta, accionar CP mecánicamente y en tal caso, como entra negativo por 5M1, ahora saldrá por la parte superior 5M4 en vez de 5M3 y atacará al módulo M1 igualmente, ¿vale? Haciendo bascular el relé. De esta manera se da instrucciones de cierre. Transcurrido un instante, el módulo deja de alimentar a la bobina y todo vuelve a la posición de reposo y cerrado. Y esto es todo en cuanto al esquema eléctrico. Vale. Y el funcionamiento es muy sencillito, ya lo hemos visto antes en la explicación. Si introduzco la llave en el bombín de la puerta y hago la acción de abrir o cerrar, lo que vamos a hacer es con un vástago actuar sobre el tirador que va a cerrar el conmutador interior, ¿vale? Y a través de estos tres cables informa a la unidad de cierre de dicha operación, ¿vale? Se lo sacó, saldrán todos. Vamos a verlo. ¿Vale? Se ve cómo cambia y se oye cómo corta instantes después, es decir, alimenta los motores durante un segundo o dos. Ahí está. Muy bien. Unidad de control, unidad de cierre de puerta delantera con 5 terminales, 2 de motor y 3 de conmutador y unidad de puerta trasera con 2 terminales para motor. No tiene más.